Bienvenidos. Esto es Chayo Contigo. Comenzamos. Yo soy Chayo Busquets, espero que todo nos fluya muy bien. Y bueno, el programa de hoy es muy suertudo para ustedes, porque ya lo conocen, ya saben. Y además es suertudo doble, porque me van a tener medio muda a mí y de hablador aquí a nuestro queridísimo Eduardo Calixto. Y pues se las voy a presentar ahorita, aunque nos vamos a ir después con un poco de música. Y de regreso vamos a estar aquí con él. Él, como ustedes ya saben, es un destacadísimo neurocientífico, profesor universitario, divulgador de la ciencia, exitoso bloguero, síganlo. Es médico cirujano, doctor en neurociencias por la UNAM, con un postdoctorado en fisiología cerebral en la Universidad de Pittsburgh. Hoy es jefe de neurofisiología del Instituto Nacional de Psiquiatría Juan Ramón de la Fuente. Investiga las neuronas, las hormonas, los neurotransmisores que intervienen en la adicción a diferentes drogas, así como la modulación de la conducta sexual, ansiedad, depresión, entre otros temas. Ha sido profesor del Departamento de Ciencias, de Neurociencias de la Universidad de Pittsburgh y del Departamento de Neurofarmacología del Centro Paul Broca en París, Francia. Ahora enseña en las facultades de Medicina y Psicología de la UNAM. Es autor de decenas de publicaciones internacionales en revistas especializadas y de 5 libros. ¿Todavía son 5 o ya? Ya son 6. Ya son 6. Yo lo sé porque cada vez que viene ya trae un libro nuevo. De publicaciones internacionales en revistas especializadas y de 6 libros de divulgación sobre el cerebro de hombres y mujeres, las adicciones, el amor, híjole, en esto sí, el amor, los celos, el comportamiento tóxico respectivamente. Y cada semana reflexiona sobre estos temas en redes sociales con sus miles de seguidores y además se la pasa dando conferencias en todas partes, hasta en teatros, o sea, para que todos vayamos a verlo. ¿Tienes una próxima? Hasta diciembre. En diciembre. Sí. Hasta diciembre. Hasta diciembre. No, bueno. Ok. Bueno, pues nosotros nos vamos a ir con un poco de música y vamos a regresar con estos temas que ya saben que este hombre domina. Y además me siento privilegiada porque es un gran amigo. Bien, pues como les decía, estamos de engalanados. Está nuestro querido aquí, Eduardo Calixto. Eduardo, en todas las veces que te hemos tenido, siempre nos acabas mencionando. Sí. Entre los 7 y los 14, entre los 7 y los 14 pasa tales cosas. Sí. Pues vamos a hablar hoy de qué pasa entre los 7 y los 14 que siempre nos anticipas. El cerebro humano tiene una característica, 86,000 millones de neuronas, que no todas están conectadas. Okay. Que a lo largo de la vida vamos conectando neuronas y que no todas trabajan a la misma velocidad. Que estructuralmente la parte más inteligente de nuestro cerebro, que es la parte del cerebro que está arriba de los ojos, esa parte se llama corteza prefrontal, dividida en 3 partes. Es en donde se va generando los límites de nuestras emociones, la capacidad de proyección de nuestra vida, las funciones cerebrales superiores. ¿En dónde me veo en 3 o 4 años? ¿Qué es lo que de lo que me tengo que arrepentir? ¿Por qué no debo de hacer algo? Se queda en la corteza prefrontal siempre. Querida Chayo, queridos amigos de Joya, la gran mayoría de nosotros nos pueden pasar 5 cosas en el día, pero nos pasa una mal, automáticamente la que está mal nos da vuelta en la cabeza y decimos, pero ¿por qué si te pasaron 4 hermosas? No, es que mira, debí haber hecho esto para no sentirme mal. Y esto es cuando nos da la pauta a decir que por qué tenemos el límite y en dónde estamos generando algunos eventos que por los cuales nuestra vida gira y queremos evitar. Tengo que decir que entre los 7 y 14 años los módulos del cerebro que interpretan, aquellos que generan emociones, aquellos que generan recuerdos, se están conectando de una manera dinámica que en la etapa adulta son los que nos van a hacer dentro de nuestra personalidad esa, estructura. Si yo le pregunto a usted que me está escuchando en este momento y que amablemente en las ondas hertzianas usted nos está escuchando, yo le digo, ¿por qué se enoja? ¿Qué le hace enojar? ¿Qué le hace reír y por qué llora? Le tengo que decir que mucho, esto lo aprendimos entre los 7 y 14 años de edad. Hay un módulo maravilloso que está prácticamente al centro y hacia la parte lateral, que se llama giro del cíngulo. Esta es una de las series, de neuronas cuando se conectan, que son las que interpretan. Cuando yo estoy con alguien, se me queda viendo y me dice, ¿pero por qué te enojas? Y yo no me veo la cara, ¿verdad? Y no digo, me estoy enojando, no. Me lo detectan. En menos de 2 segundos, una persona dice, es que
yo vi cómo te empezaste a enojar cuando te mencioné tal cosa. Precisamente el giro del cíngulo cambia, interpreta, y es un módulo incluso de interpretar el proceso cognitivo del dolor. Pero también ahí se encuentran las neuronas que llamamos neuronas espejo o neuronas especulares. Por eso cuando alguien estamos platicando y se ríe con nosotros y esta zona está perfectamente diseñada para empatar, automáticamente nos reímos. Volteas y le dices, ¿de qué te ríes? No sé, pues se rió conmigo, ¿no? Esa parte del giro del cíngulo se conecta entre los 7 y 14 años y entonces establece circuitos virtuosos de estar aprendiendo cosas del ambiente en donde estamos. Pero así como aprendemos a reírnos, a perdonar y a interpretar cosas maravillosas, cuando vemos violencia, abandono, groserías, el cerebro empieza a aprender esto y el giro del cíngulo cambia la manera como los está interpretando, los está conociendo y los está proyectando. Automáticamente esta región tiene una conexión así paralela a él que se llama ínsula. Y déjenme contarles rapidísimo, cuando alguien le está dando un beso, queridos amigos de Joya, cuando usted le da un beso a alguien en los labios y le dice te amo, activa esta área. Pero doctor, es un área, usted me comentaría, que procesa dolor. Es el área en donde sentimos dolor físico y dolor relacionado cuando hay una pérdida, dolor moral, dolor referido ante una situación psicológica. Esta ínsula nos lastima cuando la persona no está con nosotros. Paradójicamente, las personas que más queremos les estamos dando permiso a que a veces nos hieran con un lenguaje corporal, con una palabra o con un mensaje que uno interpreta. La ínsula y el cíngulo se conectan entre los 7 y 14 años de edad. Tenemos esta herencia genética por especie, por evolución, que se están conectando, se están graduando. Por lo tanto, cuando aprendemos entre los 7 y 14 años, se dice por favor, se dice gracias. Yo vengo de una cultura. Déjenme compartirles que cuando me hablaba mi mamá y me decía, Eduardo, y yo llegaba, ¿qué? No, bueno, el que se convertía en 30 minutos de enojo. No se dice qué, se dice mande. Y me daba tú una explicación y yo decía, bueno, perdón, mamá, no quise decir qué. No, te llevas todo esto y a lo largo de la vida, hoy, en este país maravilloso, cuando le hablas a alguien y te dicen mande, volteas y te dicen, ay, qué educado, qué bien que lo dice usted. Precisamente porque estos aprendizajes se quedan involucrados en una red neuronal que nos va acompañando. Pero reitero, cuando alguien habla de una manera diferente y se expresa de una manera distinta, uno voltea y dice, bueno, pero ¿qué pasó? Está diciendo lo mismo, pero de una manera ya parece enojado. Eso hace que se conecten más neuronas y lo aprendimos entre los 7 y 14 años. Estamos de regreso platicando con Eduardo Calixto y el doctor Eduardo Calixto. Ya ves, la confianza presta, dicen por ahí. El doctor Eduardo Calixto. Y estabas hablando un poquito de qué pasa entre los 7 y los 14. Sí. Y me llamó mucho la atención lo que comentaste sobre esto de los buenos modales. Hablaste de uno de ellos y de cómo impacta cómo se dicen las cosas, ¿no? Y cómo desde ahí algo pasa en nuestro cerebro y lo unimos. A ver, síguete por ahí porque creo que es muy interesante la emoción y el tono de voz. Los cambios a lo largo de nuestra vida, cómo entonamos la voz, cómo la cantamos, se llama prosodia. Okay. Y uno de los grandes eventos que hace la voz en el ser humano es que es lo que más conecta neuronas. Esta es la magia de la radio, pero también de la comunicación. Porque si nosotros escuchamos música, no es lo mismo la melodía que la canción cuando es cantada. Y cuando nosotros hacemos un análisis de la cantidad de mielina de las personas que reciben información por la voz, hay más mielina cuando se les habla. ¿Qué es la mielina? La mielina es una estructura química que permite que los nervios estén prácticamente embebidos en ella. Es una capa que permite el incremento de la velocidad de comunicación. Líquido. Es grasa prácticamente, es grasa. Si nosotros hiciéramos un corte del sistema nervioso central del cerebro, veríamos una sustancia que está hacia afuera que le llamamos sustancia gris y hacia abajo se llama sustancia blanca y se llama blanca precisamente por el color que adquiere por la mielina. Cuando una persona tiene una enfermedad desmielinizante pierde esta mielina y comúnmente esto se da porque hay un incremento del sistema inmunológico en contra de la mielina. Por eso una persona que tiene destrucción de mielina va disminuyendo la velocidad de comunicación y además la fuerza, por ejemplo. Nada más para decirles que no es la misma velocidad con la cual conectamos
en nuestra sensibilidad, cuando está melinizado, cuando no está. Imaginen nada más, por favor, que los labios de su boquita conducen a una velocidad de 120 metros por segundo. Y, por ejemplo, un esguince en el tobillo hace una velocidad de 0.52 metros por segundo. Esto quiere decir que no se transmite toda la información a la misma velocidad al cerebro, y esto depende mucho de la mielinización. Entonces, la importancia de hablarnos como seres humanos y la evolución que hemos tenido con respecto a esto. Y de nuevo, entre 7 y 14 años, entre más le hablamos al cerebro y le decimos qué es lo que debe de hacer, cómo se debe estructurar, esto ayuda muchísimo a construir estas redes neuronales que de adultos las vamos a utilizar. Pero aquí viene el problema. Si papá, si mamá inhibe, si le dice no llores, si le dice eso está mal, si le dice no te enojes, estos procesos cambian de su organización y evidentemente el giro del cíngulo, la ínsula, empiezan a cambiar y modificar este proceso. Y con respecto a esto, querida Chayo, queridos amigos de Joya, les tengo que decir, hay personas que no reconocen su emoción. Cuando le dices, oye, ¿cómo estás? Mira, no sé si estoy enojado, si estoy feliz o estoy con ganas de vomitar o quiero llorar. Y se queda uno pensando, caramba, tantas emociones. Se llama lexitimia, a ese cambio en la percepción y no saber interpretar su emoción. Y esas personas que no reconocen la emoción que tienen tampoco pueden reconocer la emoción que está afuera. ¿Qué sucedió en el cerebro? Hubo mucha violencia, hubo mucha agresión, hubo mucha inhibición entre los 7 y 14 años. Voy a ser muy cuidadoso con lo que voy a decir al respecto. Por eso, entre los 7 y 14 años, cuando una persona llama la atención, regaña o violenta, deja una cicatriz neuroanatómica que vamos a llevar en la vida. 82% de la población que vive en este planeta tiene una lesión, un problema en la infancia que no pudo resolver y que hoy se presenta en la etapa adulta en muchas circunstancias que vamos cotidianamente haciendo. 7, 14 años. ¿Qué te dijo tu papá? ¿Cómo te llamó la atención? ¿Qué no te explicó? ¿Qué ausencia no te dijeron? ¿Y por qué se daba? 7, 14 años. Y aquí viene el punto, por eso dije con mucho cuidado. Porque entonces la víctima pasa a ser victimario de la siguiente generación. Y empezamos a hacer recursos de cómo nos hablaron, cómo nos dijeron, cómo nos señalaron. Y cuando volteamos y decimos, oye, ¿estás regañando a tu hijo? Igual que te regañaban a ti. O a veces uno, cuando ya tiene una conciencia, dices, estoy haciendo el mismo regaño, tal vez con un poco de diferentes palabras a como me lo dijeron a mí. Porque hubo mucho llanto, hubo mucha violencia, mucha agresión, porque consideramos que eso fue lo más importante. El cerebro no podría hacer algo distinto a lo que él considera que es correcto. 7, 14 años, reitero, son estas regiones, y eventualmente vamos a poner otras dos que son muy importantes, que es el hipocampo, que recuerda, y la amígdala, que genera emociones. Con respecto a la interpretación y al proceso de dolor, cuando juntamos estos 7 o 14 años, es porque por eso a veces somos como somos. Cuando le preguntas a alguien, le dice, oye, ¿cómo es tu hermano? Ah, no, ese es un enojón, cuidado. Oye, ¿cómo es tu hermano? Ah, es puro amor. Oye, ¿cómo es posible que teniendo dos hermanos que fueron educados con los mismos papás bajo el mismo techo son distintos? Fueron diferentes 7, 14 años. Estamos platicando aquí con Eduardo Calixto, el doctor Eduardo Calixto. ¿Y qué pasa? Déjame, antes de que salgámonos un poquito de los 7. ¿Para qué sirvió educar a los hijos de que nacieron hasta los 6? ¡Qué maravilla! Tengo que decir, nacemos, el primer dato de plasticidad neuronal, de cambio de organización del cerebro, es la respiración. La primera respiración, la primera bocanada de aire, se tienen que ir neuronas que sirvieron de andamiaje para subir y llegar a regiones del cerebro. Es precisamente en donde, cuando no se hace adecuadamente este proceso, aparecen algunos factores, como por ejemplo que involucra el autismo o el TDA. Eventualmente entonces se organizan. Dijimos que el cerebro, cuando ya somos adultos, promedio, tenemos 86 mil millones de neuronas, que después de los 35, 38, 40 años se nos van a ir muriendo. Ya lo sé, no me lo digas. Sí. Pero tengo que decir que en esta etapa de esta organización, son las redes neuronales que van a hacer el andamiaje para muchas cosas que vamos a hacer en la etapa adulta. Déjenme decirles que el primer proceso es comunicarnos a través de los ojos. El niño no ve la cara, ve nada más ojos. Y cuando por primera vez empieza a ver la cara son 3 meses de edad. Por eso la sonrisa social aparece al tercer mes. Y es cuando dice, se rió conmigo, ya no fue mueca. Precisamente nunca vamos a perder la sonrisa.
Es un proceso natural entonces que nos va haciendo más sociables. Los primeros años de vida es aprender a través del juego. Los primeros años de vida es entender quiénes son parte de nosotros, es entender la legitimidad que tenemos como persona. ¿En qué sentido? Soy una persona independiente. Es para señalar dónde está la leche, el sentirme cómo soy yo y qué es lo que me da felicidad a mí. Esa primera etapa de la vida es entender que aproximadamente entre los 5 y 7 años entendemos el valor de la muerte. Somos la única especie que sabemos que un día nos vamos a morir. Y lo aprendemos entre los 5 o 7 años cuando decimos, ya no va a regresar mi mascota, mi tío, mi tía que ya no lo vi, precisamente partió porque ya no está aquí y no lo volveré a ver. Esto nos va cambiando y entonces empezamos a ir organizando redes neuronales que eventualmente se van a modificar entre los 7 y 14 años. Y este es un punto natural que quiero decirles. Esa etapa es fundamental para organizar las sensaciones. Si usted siente cuando abraza a alguien, cuando le da un beso a alguien, cuando usted siente que extraña a alguien, lo aprendió antes de los 7 años de edad. Y esa es una de las etapas más hermosas de organización. Y la parte motora, que es la otra, parte importante, es cómo te mueves, cómo bailas, tu manita izquierda, arriba, abajo, lo aprendemos también antes de los 7 años de edad. Entonces, metámonos a los 7 otra vez. Hermosa etapa, que cuando vamos en el reconocimiento y se nos dice, eres el niño más hermoso, eres la niña maravillosa, eres la parte importante de mi vida, eso va a influir positivamente en la vida de nosotros, en nuestra autoestima, en cómo proyectamos y cómo vamos a cuidar. ¿Saben ustedes que tenemos 20.433 genes funcionales? En este momento muchos se quedaron así de, ¿y eso a mí qué me importa? Le tengo que decir que en el año 2000, Obama, cuando dijo, esta es la década del cerebro, vamos a encontrar cuántos genes hace el ser humano. Y empezamos pensando en 40 y luego bajaron a 30. Hoy tenemos que decir que son 20.433 genes, estructuras genéticas, que es lo que nos hace ser como somos. Compartimos prácticamente el 98%. Y ese 2% pequeñito es lo que nos hace diferentes. El tamaño del color, de los ojos, el color de la piel. Y con todo esto, ustedes me dirán, ¿y eso qué tiene que influir? Debo decirles abiertamente que la organización del sistema nervioso central, cuando está dentro del bebé en la mama, son 8 semanas importantes para la generación de lo que va a ser entre los 7 y 14 años. Todo es andamiaje de construcción, de emociones, de interpretaciones. La importancia de hablarnos entre los 7 y 14 años es la construcción de la personalidad que vamos a tener en la vida. Por eso, cuando un cerebro humano trasciende en una violencia y agresión, no va a haber su violencia y su agresión. Y cuando somos adultos, voy a poner un nombre, espero que no se vayan a enojar, ¿no? Yo siempre digo, hashtag todos somos Raúl cuando somos varones, y voltea y dice, pues es que él no habla, él nada más dice sí o no, y él cuando maneja es muy práctico para hacer cosas, y él toma decisiones muy inmediatas, y sí, no se preocupe, es lo que hace la gran mayoría de los cerebros de los varones. Se construye entre los 7 y 14 años. Entre más testosterona desconectamos neuronas los varones. Las mujeres conectan más neuronas y es aquí donde se ve la estructuración distinta del cerebro humano. Las mujeres van a tener más grande el hipocampo, memoria y aprendizaje, más comunicación entre los 2 hemisferios cerebrales y el cuerpo calloso. Estamos hablando del 30%, por eso una mujer habla, se emociona, se ríe y puede hacer muchas cosas al mismo tiempo. Una mujer tiene el área tegmental ventral más grande, que libera dopamina. Y esto implica claramente la organización y la felicidad que tiene, pero también explica por qué a veces las mujeres tienen más orgasmos que los hombres. Las mujeres tienen, por ejemplo, mayor estructuración y mayor madurez a etapas más tempranas, maduran más rápido su corteza prefrontal. Por eso una mujer a los 21 o 22 años ya sabe para dónde va la vida. Nosotros los varones llegamos a esa etapa hasta los 26, 27 años. Madre de mi vida. Con todo este proceso nos damos cuenta de la importancia de los 7, 14 años, de las experiencias que llevamos, y por eso cuando volteas y dices, ¿por qué somos tan diferentes con mi hermana? Ahí está, parte de la respuesta. Estamos de regreso con nuestro querido. Se están riendo de mí, les voy a contar por qué. Gracias a Dios, Eduardo no se está riendo de mí, sino se está riendo porque se dio cuenta de que se están riendo de mí. Chucho, el que está aquí manejando todo lo que hace que yo llegue al aire, como estoy muy aquí platicadora con mi querido Lalo,
resultó que en lugar de abrir el micrófono, apreté el botón que cierra el micrófono y empecé a hablar con ustedes, público nuestro. Y de pronto me dijo Chucho, ¿y si abres el micrófono a lo mejor la gente se entera? Y entonces yo ya estaba muy platicadora con ustedes y pues nada, que se estaban enterando ustedes de nada. Así es que de eso se están riendo de mí aquí, pero bueno, ya que ahora sí me oyen, ¿no? Vamos a darle inicio a este bloque. Eduardo, si todo esto que pasa entre los 7 y los 14 nos impacta tanto, y hay papás que están oyendo y dicen, ay, mi hijo ya tiene 10, ¿no? Sí. Y me estoy enterando de esto y es tan importante para el resto de su vida. Sí. Impacta igual si empiezo a corregir ciertos comportamientos, porque sí le he dicho cosas, y voy a decir cosas horribles porque me las han escrito en los correos. Es que yo sí le he llegado a decir cuando me desespero, es que no sé por qué naciste, ¿no? Qué fuerte. Hasta cosas tan ligeras como, ay, mi hijito, me cansas, es que ya vete a dormir, o qué tarugada pensaste, cómo se te ocurrió decirme esa idiotez, o no, porque pues sí nos desesperamos, sí nos volvemos locos de pronto, sí estamos agotados, en fin, ¿no? O es un berrinchudo travieso y tiene 10 años, o sí, me acabo de separar de mi pareja, que era súper violenta la relación, pero apenas ahorita agarré las fuerzas, en fin, hay millones de historias allá afuera, ¿no? Y a lo mejor un hijo ya tiene 17, pero el otro sí está, o 2 o 3, están en medio de los 7 y los 14. Sí. ¿Qué hacemos? Porque son muchos años, son 7 años lo que estás hablando, de 7 a 14. Así es. Estamos en la primaria, estamos en la secundaria. Sí, estamos iniciando por ahí secundaria, estamos en primaria. Sí. ¿Y ahora qué hago? Y cuando volteamos y decimos, bueno, pero ¿por qué fue así? Déjame decirte, acabas de describir algo tan hermoso. Y te agradezco tanto, Chayo. Amigos de Joya, ustedes y yo conocemos a personas que son los primeros en llegar a la oficina y los últimos en irse. Sí. Conocemos a personas que le dicen, oye, qué bien lo haces, eres maravilloso. Eso es increíble. Voltean y te ven y te dicen, no, cualquiera lo haría. O sea, yo mira, no me digas, no se creen sus logros. Y cuando le dices, no, espera, lo haces tan bien que yo quisiera, y por más que lo hago, no lo hago como tú. Un día lo vas a lograr. Personas que por momentos, cuando le dicen, oye, ¿por qué no te sientas a descansar y a disfrutar tu trabajo o el producto de tu trabajo? Porque mira, no, tengo que seguir trabajando y ¿sabes qué? Me voy a llevar el trabajo hasta el domingo, porque tengo que adelantarme al del miércoles. Y entonces, estas personas, cuando estaban entre los 7 y 14 años, les dijeron que no iban a poder hacerlo. Ya. Que no les enseñaron a creer y a confiar en sí. Ahí están los adictos al trabajo, los workaholics, los del síndrome del impostor, que no se creen sus logros. Ya. Cuando uno los ve, y papá, mamá, habría que abrazarlos, porque también hay que entender la magnitud del papá cuando se equivoca. Y todos decimos, y lo señalamos, es que le dijiste tanto a tu hijo. Espérame, tenemos un perfecto cerebro imperfecto que es posible modificarlo. Okay. ¿Qué podemos hacer? Sí, es muy importante primero concientizarlo y decir, tengo que trabajarlo psicológicamente. Si necesito un apoyo profesional, si necesito que alguien me ayude, ¿me puedes ayudar? Reconocerlo es el primer factor. El segundo es, ¿qué hacemos? Fíjate, Chayo, fíjense, amigos de Joya, que cuando uno se acerca a alguien y le dice, yo cometí ese mismo error que tú estás cometiendo, es más, yo lo cometí más fuerte, automáticamente se abre una posibilidad de corregir y de cambiar estas estructuraciones de emoción, interpretación y conocimiento. No estoy diciendo que tengamos que necesariamente ser amigos, no. Es reconocimiento del error y saber pedir perdón. Esta parte del perdón y de estas neurociencias positivas que hoy se empiezan a poner de moda, simplemente es decir, lo siento, te pido que me disculpes y no lo voy a cometer otra vez. Siendo el agresor, a veces no sabemos convivir con las personas que fueron nuestros agresores y por momentos nos comportamos pasivo-agresivos. ¿Qué significa? Ya no les hablamos, no nos comunicamos, los obviamos y conforme vamos pasando decimos, se lo merece. Este es un punto esencial. Primero, reconocimiento. 2, entender que nadie en su sano juicio, si hay buena salud mental, queremos que le vaya mal a los hijos.
Y en el entendimiento es a veces la desesperación de decir, es que me he tardado tanto y yo no quiero, y tengan cuidado con esta frase, yo no quiero que sufras como yo sufrí, o yo quiero que tengas lo que yo no tuve. No, cuidado, porque ese es un proceso muy importante de aprendizaje que el hipocampo va a adquirir como un proceso de obsesión. Este es un punto. Yo les pido, por favor, sépanle hablar a los hijos. Y aquí viene el punto esencial. No diga algo que a usted le lastima. Porque siempre en ese margen, y aunque estemos muy enojados y a veces decimos lo que no, y uno se queda después 20 minutos después, híjole, ¿qué le acabo de decir? O yo y mi boca, y yo... No. Tengan en consideración que todos nos equivocamos, sea benévolo con usted, y nunca está de más pedir disculpas. De acuerdo. Y bueno, resulta que no nada más podemos regañar mal, podemos gritar, podemos decir cosas horribles, ¿no? Pues también medio se abraza y se les da el beso y se da el de las buenas noches y, sí. ¿No? Porque pues es cierto, no nada más hay violencia, también hay la contraparte. Sí. Y bueno, también hay muy buenos tratos y familias que educan muy bien y demás, ¿no? Eso entra, o sea, sobre todo en las familias que de pronto hay mucho más maltrato, ¿no? Verbal, físico, en fin, entre los 7 y los 14. También pues hay amor, hay cariño, o sea... Sí. ¿Qué pasa? ¿Se entretejen raro ahí las cosas? A ver, cuéntanos. Somos una especie que tiene esperanza. Ok. Aún y por más mal que nos haya ido, y que volteemos y digamos, no fue la vida como yo hubiera querido, pero hoy me abraza alguien que me quiere, que me ama y me dice, abuelita, abuelito, y te quiero. La vida nos da a veces la oportunidad de abrazar a nuestros nietos, de darnos la segunda oportunidad de cuidar a nuestros genes, y luego los hijos voltean y dicen, si me hubieras tratado tú así a mí, tal vez yo sería diferente. Tengo que decirles que es tan común, pero tiene usted que reconocer algo. Hay una hormona maravillosa que se llama oxitocina, de 9 aminoácidos, una hormona relativamente pequeña, que cada vez que nos abrazan, la liberamos y es cuando decimos, te quiero, cuando te siento parte de mí, cuando una familia dice, es que somos la familia y sin él o sin ella alguien nos falta. Cuando alguien viviendo en Veracruz y su hija está en Tabasco, sus hijas están en Tabasco, dicen, es que me hacen falta. Es que sin ellas me falta algo, y aunque sepan que están bien, reconocemos que falta mucho para que nos abracemos. Esa hormona es la que nos hace diferentes. Con ella decimos la verdad. Con la oxitocina me siento parte importante de una sociedad. Con la oxitocina no cometo tantos errores a veces cometo. O sea, la oxitocina no solo ayuda a la hora del embarazo, el parto y el amamantamiento. Uno se quedaría pensando, doctor, ¿y entonces qué hace la oxitocina en mí, que yo soy un varón promedio tengo de 35, 40 años? Y que cuando me abrazan me dicen, te quiero, y yo volteo y digo, se me quitó el coraje. Okay. La oxitocina está en todos los cerebros humanos y es el adherente social. Okay. Les quiero decir abiertamente, a veces nos fue mal en la vida. Entre los 7 y 14 años fue muy duro, pero le tengo que decir algo. Nosotros no somos responsables de la vida, de la familia, de donde venimos, pero sí de la que hacemos. La importancia de abrazarnos y decir, mira, primero me perdono a mí y eventualmente pido perdón para decirles a alguien lo mucho que a veces distorsioné, el papá poco amoroso que fui, la mamá que a veces regañé, pero reconocer que no lo hicimos con el afán de hacer sufrir, sino de hacerlos mejor. Y en ese contexto, darnos la oportunidad de decir, te quiero, y aquí estamos juntos, que somos parte de este entorno. El cerebro reconoce el abrazo ya ves que luego se estila que te doy un beso y te doy un abrazo así, o el abrazo, ¿lo reconoce? En menos de 2 segundos dice, este abrazo es hipócrita, nada más me está haciendo por quedar bien. Porque es una moda de saludo. Exactamente. A diferencia de alguien cuando te da la mano y te abraza y te dices, wow, me hiciste sentirme muy bien. Por más difícil que sea el problema, cuando dices, estoy contigo y lo resolvemos. No llores, estoy contigo. No quiero que llores, no porque me moleste tu llanto. Bueno, llórale, ok. Los siguientes 15 minutos, pero después quiero que sepas que estamos juntos. Es oxitocina. Ves el problema de manera distinta. Ya. Fíjate que el otro día estuvo aquí con nosotros Rosa Argentina Rivas Lacayo. Hermosa mujer. Y
dijo algo muy interesante. Dijo, como la memoria es traicionera y edita, ¿no? Y le mete elementos ahí que no Así necesariamente fueron ciertos. Totalmente. Nos decía, tendemos a crear villanos y a crear héroes en nuestras Así historias. Y de pronto, en ese crear héroes y villanos, ¿qué pasa de los 7 a los 14? Porque contaba algunas historias de personas que a lo mejor su papá fue mucho más estricto, no lo maltrató necesariamente, pero fue mucho más exigente, llegó a decirle cosas duras y demás, y esa persona puede crear a ese personaje, a ese papá, como un gran héroe. 45% solamente de nuestros recuerdos son reales. Nadie es malo en 45%. su propia. O sea, ni la mitad de nuestros recuerdos sucedieron como sucedieron, porque los vamos modificando, los vamos editando y los vamos cambiando. Okay. Nadie es malo en su propia película. Y si hay un adecuado margen de salud mental, después de 8 a 10 años, las parejas incluso más dolorosas, los individuos más duros que han sido con nosotros, solemos perdonar y quedarnos solamente con lo mejor de ellos. Así que yo le pido, por favor, que entienda que es parte de la experiencia saber perdonar y decir, oye, ¿y te acuerdas? No sé, ustedes me dicen, es que te acuerdas de ese ex condenado y que te hizo y que te... Sí, pero qué bueno que está mejor, ¿no? Y que le fue bien. Voltean los demás y dicen, oye, pero te trató tan mal. Sí, porque en parte del aprendizaje es saber que no era para mí. Eso es oxitocina, eso es aprendizaje y es madurez. Entonces yo les digo, si hoy usted reconoce que hubo algo que no estuvo bien, que si mamá, papá, que hermanos o alguna persona, y usted ya tiene una edad para entender, perdone, aprecie y reconozca el error y no lo vuelva a cometer, martirizándose diciendo, es que debía haber hecho. No, quieres un poco más, respire profundo, viva la experiencia de hoy y disfrute que hoy usted tiene vida y que puede decir te perdono. Pues por ahí hay un temota que tendremos que abordar en un siguiente programa. Seguro. ¿Qué nos pasa? ¿Qué pasa con la memoria? ¿Cómo integramos los recuerdos y demás? Así es que no se lo vayan a perder, porque este hombre ya es parte de la casa. Así es que muchísimas gracias, Eduardo. Ha sido un honor. Muchas gracias. Muchas gracias siempre por tus participaciones. Se va el programa como agua, no sé para ustedes, pero aquí, ¿para qué les platico? Y esto fue Chayo Contigo. Yo soy Chayo Busquets. Audiocentro.